nombre es Luis Escobar Pimentel. Yo voy a contarles en esta ocasión la experiencia que tuve en un reciente viaje que hice a Europa en tiempos del coronavirus. La verdad, contrario a lo que algunas personas podrían creer, que me fui solamente porque quise aprovechar las ofertas que se estaban dando en los viajes por parte de las aerolíneas para no tener los aviones tan vacíos. Mi viaje había sido planeado con demasiado tiempo de anticipación. Comenzó a finales de 2018, cuando incluso opté por ingresar a la empresa en la que estoy trabajando actualmente desde enero de 2019 para poder comenzar a ahorrar y tener el dinero para costearme este viaje. Yo soy muy aficionado del fútbol y uno de mis más grandes ídolos de toda la vida es Gianluigi Buffon. Él es un portero italiano que incluso fue campeón del mundo en la Copa de Alemania 2006 y ya está en los últimos momentos de su carrera. Yo quería verlo jugar al menos una vez antes de retirarse, y es por eso que planeábamos ir a Italia, específicamente a la ciudad de Torino, en el estado de Piemonte. Así fue como, después de mucho tiempo de ahorrar, aproximadamente en el mes de octubre, un par de amigos y yo conseguimos una oferta para darnos un tour por Europa. Sería visitando varias ciudades y países, donde el evento principal, por decirlo de alguna manera, iba a ser no nada más un juego de Juventus, que es el equipo actual donde juega Gianluigi Buffon, sino que iba a ser un juego de la Champions League, que es el torneo a nivel de clubes más importante del mundo, lo cual era algo increíble para mí, ya que no pensé que iba a tener una oportunidad así de una manera tan fácil, por decirlo de alguna manera, porque con lo que me han contado otras personas que tuvieron que ahorrar aproximadamente 100,000 pesos para poder ir a ese tipo de eventos, yo lo estaba haciendo por menos de la mitad de ese costo. Así que yo estaba muy emocionado. Incluso, aunque no suelo compartir mucho de mi vida personal en redes sociales, comencé a compartir que estaba muy emocionado por tener esta oportunidad. Pero a inicios de año comenzó a difundirse la información del coronavirus, principalmente en el país China, que yo pensé que no iba a ser algo que se tuviera que tomar tan en serio, que no iba a afectar el mundo de la manera en la que lo terminó haciendo, por lo cual yo nunca consideré ni por un momento la opción de cancelar todo y simplemente seguir con mi vida sin realizar este viaje, hasta que un par de semanas antes de que yo me fuera, mi viaje fue aproximadamente del 9 al 23 de marzo, a finales del mes de febrero, el gobierno italiano decidió cancelar todos los eventos deportivos para así evitar conglomeraciones de personas y tratar de disminuir en la medida de lo posible el factor contagio del coronavirus. Yo eso lo tomé bastante mal porque, era un sueño que yo tenía, no nada más ver a Gianluigi Buffon, sino asistir a un partido de Champions League, y que yo ya había comprado mis boletos, ya tenía mis hospedajes, mis transportes y todo, y ver cómo todo se derrumbaba un poco antes de que yo me fuera, la verdad fue bastante desilusionante. Sin embargo, yo tenía el optimismo de pensar, bueno, no voy a ver el evento, pero al menos voy a estar ahí. No me van a quitar al menos el placer de pararme fuera del estadio para tomarme la foto del recuerdo. Y así fue como llegó la fecha de ir al viaje, que de hecho la semana previa a que yo me fuera pesqué un resfriado y estaba tosiendo y estornudando todo el día, por lo cual yo llegué a pasar algo de miedo de que, por la paranoia de los agentes fronterizos, no me dejaran pasar en algún aeropuerto. Y ya yo tomé las medidas,
fui al médico, pedí que me dieran el medicamento más efectivo, incluso si eran inyecciones, que no es que yo les tenga miedo, pero la verdad es que tampoco soy realmente fanático de ellas. Ya llegó y muchas personas, incluso los médicos, me decían: si puedes no ir al viaje, te recomendaría que mejor te quedes, pero no iba a tirar todo el dinero que ya había gastado nada más para no ir. Así que yo decidí irme, y siguiendo las indicaciones que me habían recomendado los médicos para curarme del resfriado que tenía, me logré recuperar a tiempo. Así que cuando comenzaba el viaje yo ya no estaba tosiendo ni nada, así que todo fue de una manera muy fácil. Llegar a Europa tampoco fue algo muy complicado en cuestiones de revisión de si estábamos ya enfermos o algo parecido. Fue como cualquier otro viaje que puedes hacer en avión. Simplemente pues tener tus documentos en orden y ya, no hubo ninguna otra requisición por parte de los agentes aduaneros ni de migración. Y cuando llegamos primeramente a Dublín, en Irlanda, todavía no había explotado de la manera en la que está en estos momentos la situación del coronavirus. Así que nosotros lo tomamos, pues tal vez no vayamos a poder ver los partidos de fútbol, por lo menos vamos a divertirnos, no va a pasar nada más. Y pues ahí fue nuestro error, porque la primera semana que estuvimos allá fue realmente muy buena. Pudimos ir a un par de ciudades, y ahí fue cuando nos enteramos que Italia ya había cerrado totalmente las fronteras, lo cual modificó un poco nuestro itinerario, ya que de Dublín íbamos a ir a Berlín solamente un par de días, y ya después íbamos a partir a un par de ciudades de Italia, lo cual tuvimos que borrar y extender nuestra estancia en Alemania. Pero tomé la oportunidad también de ir a conocer Ámsterdam. Sin embargo, la experiencia no fue muy enriquecedora, dado que debido a que ahí ya se estaban tomando más en serio el virus, la mayoría de los establecimientos estaban ya cerrados. No había museos, tiendas, panaderías, ni siquiera tiendas de ropa o cosas así. Solamente los establecimientos más turísticos del centro de Ámsterdam seguían operando, y con muchas medidas de precaución. Algunos lugares incluso ni siquiera tomaban pagos en efectivo, tenías que pagar con tarjeta, ya que en esas partes del mundo, cuando se hace un pago con tarjeta, tú eres el que la manipula en todo momento. Simplemente el cajero desde su computadora le pone a la terminal cuánto es el dinero que vas a pagar, tú pones tu propia tarjeta y aceptas los términos. Desde Holanda se supone que tenemos que volar a España, que también es de donde íbamos a tomar el vuelo para regresar a México. Sin embargo, ya había comenzado una mayor contingencia y España cerró fronteras, así que ni siquiera pudimos llegar al país. Tuvimos que tomar un camión para regresar a Alemania, porque yo ahí afortunadamente tengo familia que me podía dar hospedaje mientras conseguía un método de regreso a México. Y la segunda semana, la verdad, fue bastante estresante, ya que ya había comenzado en cierta medida también la cuarentena en Alemania. Muchas personas sí eran sorprendidas en la calle y no tenían un motivo más allá de ir a comprar despensa o algún insumo necesario, o ir hacia su trabajo, y con una identificación que probara que iban a su trabajo, eran multados hasta con 600 euros, por lo cual estuvimos ahí encerrados también en la casa de mi prima, sin poder hacer la gran cosa más que tratar de gestionar un vuelo de regreso. Sin embargo, ahí es uno de los problemas más grandes que tuvimos, ya que las agencias con las que compramos los vuelos no se quieren hacer responsables. Primero tratábamos de contactar a las aerolíneas directamente, pero las aerolíneas nos dijeron que teníamos que contactar a los proveedores del viaje, que fueron ciertas agencias que no mencionaré en este momento. Y cuando los contactamos a ellos, nos decían que no había nada que pudieran hacer,
que teníamos que esperar más tiempo o que si queríamos podíamos esperar a que la contingencia pasara, pero no sabíamos cuánto iba a ser eso y nosotros ya nos urgía regresar a México. Así que fuimos al aeropuerto que estaba en Berlín, pero no es un aeropuerto muy grande, pese a que es la capital. Así que tomamos la decisión de volar a Frankfurt para ver si ahí podíamos gestionar algún otro vuelo, ya que es el aeropuerto más importante de toda Alemania. Así que ya nos dirigimos a Frankfurt. Una vez que llegamos ahí, fuimos al stand de la aerolínea con la que teníamos que regresar a México. Les explicamos nuestra situación y afortunadamente ellos nos pudieron conseguir un vuelo al día siguiente del que habíamos llegado. Así que esa parte se resolvió con relativa facilidad, no sin antes haber pasado por varios días de estrés por la imposibilidad de obtener una respuesta por parte de las aerolíneas y agencias, ya que el recurso de haber ido a Frankfurt directamente al aeropuerto fue un volado. No nos garantizaba absolutamente nada que íbamos a poder conseguir un vuelo. Pero bueno, ya estábamos en el aeropuerto, ya nada más teníamos que pasar ahí una noche y vamos a poder volver a México, que era lo que más nos importaba. Ya una vez aquí, movernos iba a ser una cosa mucho más sencilla. Así fue como ya regresamos a México. El vuelo que tomamos fue directamente desde Frankfurt hacia el DF. Una vez ahí ya habíamos comprado con anterioridad los boletos de avión del DF a Guadalajara. Sin embargo, cuando ya estábamos haciendo la línea de abordaje, uno de los operadores de la aerolínea no nos permitieron entrar porque tenían una política que ni siquiera era una disposición federal, en la que si habías estado en determinados países en los últimos 14 días no podías viajar con ellos a menos de que tuvieras un comprobante médico de que no eras portador del virus. Sin embargo, esa política de ellos no había sido mencionada al momento que realizamos el proceso de compra de los boletos. Su argumento fue que lo tienen en su página web y que nosotros tendríamos que haberlo revisado. Sin embargo, estaba escondido de una manera en la que si tú no buscabas bastante bien y no le dabas clic en determinada parte, no ibas a enterarte de esa política. Nosotros les dijimos eso, pero nos dijeron que como ya estaba en su página de internet no podían hacer nada, que no nos iban a dejar abordar, que lo mejor que podían hacer por nosotros era conseguirnos un cambio de avión con una tarifa preferencial, que incluso nos iban a cobrar más dinero para conseguirnos otro avión. Así que nosotros realmente estuvimos muy molestos. Tratamos de conseguir un reembolso y nos dijeron que lo mejor que podían hacer en ese sentido era simplemente darnos un voucher electrónico para usarlo en otro momento con ellos, cosa que la verdad nos pareció una burla, ya que si tenían esa clase de políticas tendrían que haberlo mencionado al momento que estamos haciendo el proceso de compra de los boletos, no hasta que ya estábamos abordando. Y también cualquier persona que hubiera estado en estos países en este tiempo podía simplemente decirles que no había estado en ningún otro lugar y lo iban a dejar abordar, así que realmente era algo totalmente sin sentido. Pero bueno, ya después de eso tuvimos que tomar un camión y volver a Guadalajara vía terrestre, donde utilicé el tiempo de viaje en el camión para buscar un hospedaje aquí en Guadalajara, ya que siendo que las personas que tienen un mayor riesgo de mortandad con este virus son las personas mayores de 60 años y yo vivo con mi madre y ella ya está sobre esa edad, no quería exponerla bajo ningún concepto a que en caso de que yo sea portador del virus, a que ella se contagiara y tuviera grandes dificultades. Así que yo no llegué a mi casa directamente, sino que yo renté una casa y me tuve que ir al centro de la ciudad durante algunos días, en lo que mi madre tenía tiempo de hacer algunos arreglos para irse a la casa de una vecina mientras pasó la cuarentena de 2 semanas. También me enfrenté a cierta
por decirlo de alguna manera, por parte de mis compañeros de trabajo, ya que tenemos un grupo de WhatsApp de la oficina, y yo me puse en contacto con mis jefes por esa herramienta para mencionarles que ya había regresado a México, que qué era lo que procedía, qué era lo que yo podía hacer, o qué era lo que tenía que hacer para tener un certificado médico, o si ya tenía que regresar a trabajar de inmediatamente. Y algunas personas me decían, no sé por qué te dejaron entrar al país, ni te me acerques. Y pues la verdad eso sí se me hizo algo que no era muy educado, honestamente. Yo entiendo que en estos momentos todos podemos tener mucho miedo de contagiarnos, incluso más que por nosotros mismos, para contagiar a otras personas, para evitar poner a nuestras personas queridas en riesgo. Sin embargo, creo que había otras maneras de referirse a esto, simplemente decir cuándo voy a regresar al trabajo, que sí podría evitar de alguna manera el contacto con ella, y no de una manera tan agresiva y, para ser honesto, de poca clase. Pero bueno, ya mis jefes me mencionaron, no te preocupes, toma la cuarentena y vamos a estar trabajando desde casa. Así que esa fue la solución que ellos me dieron, lo cual me parece bastante buena. Estoy todavía por concluir la cuarentena para presentarme a la empresa, a que me proporcionen el equipo con el que voy a estar haciendo el home office. Y pues la verdad, además de todas estas circunstancias que me tocó con el viaje, sí sentí que las personas estaban bastante al tanto de la situación. Las calles estaban bastante vacías a partir de la segunda semana, que fue cuando se puso todo en un ambiente mucho más, ¿cómo decirlo?, alerta. Los negocios ya no estaban abriendo más que los más esenciales, lo cual me parece una medida bastante acertada. Pero también la paranoia de la gente era un poquito excesiva en algunos aspectos. Yo, para alcanzar un tranvía, tuve que correr bastante porque iba rumbo a la estación de trenes. Y de tanto correr, pues yo me agité, y obviamente uno cuando está agitado no puede respirar bien e incluso puede toser un poco. Y una señora que me vio en ese estado, no sé si pensó que yo estaba enfermo o qué, pero puso cara de miedo y simplemente se retiró hasta la parte más alejada del tranvía que pudo para no estar cerca de mí. Y pues, o sea, yo no me lo tomo de manera personal para nada, simplemente se me hace curioso cómo las personas pueden reaccionar a ello. Y pues la verdad sí es una experiencia que no creo olvidar nunca en la vida, porque es la primera vez que visito otro continente, y también las circunstancias en las que pasó todo esto, que de todo lo que yo quería hacer no se pudo hacer prácticamente nada. Sin embargo, también aproveché para ver cómo es la cultura de otros lugares, ya que allá, dependiendo del país, era la postura que estaban tomando. En Ámsterdam, aunque es una ciudad bastante turística, todos los negocios estaban cerrados prácticamente. Solamente vi abierto el supermercado y las tiendas de souvenirs que están alrededor del centro, pero panaderías, restaurantes, todo estaba dejando de funcionar. Tenía letreros: lo lamento mucho, no podemos brindar el servicio, incluso los museos. Mientras que en Alemania, al momento de mi regreso, todo seguía funcionando con normalidad, pero ya no había muchas personas en la calle. Y bueno, esa ha sido parte de mi experiencia, lo que me parece más resaltable de contar. Y espero que esta contingencia no dure demasiado más, para que las personas que